a las autoridades y especialmente a todo lo que tiene que ver con adicción, porque en nuestro país estamos sufriendo la adicción al crack hace muchos años y el consumo de fentanilo es algo que hemos escuchado, pero principalmente desde los Estados Unidos, donde esto se ha hecho masivo y hay incluso ciudades donde se ve que está lleno de lo que llaman ellos mismos los zombies, ¿verdad? Zombies, sí, señora. Que son adictos al fentanilo y que pierden absolutamente la conciencia. No sé, vamos a entrar en detalles más profundos en instantes nada más de lo que tiene que ver con el consumo de esta droga. Pero en Paraguay ya estamos sufriendo también de esto, señoras y señores. Ya no es algo que leemos solamente en los titulares internacionales. El fentanilo también es una realidad en nuestro país y el consumo, que podría llegar a niveles de adicción muy peligrosos, también es una realidad. Carlos Vitar, director de la Fundación de Padres Unidos en el Amor y la Fe, PUAFE, confirmó que el país ya registra con casos de consumo muy fuerte de esta droga, especialmente jóvenes de 25 años. Y señoras y señores, no creamos que el consumo de drogas pertenece a un cierto nivel social vulnerable. No, ya permeó en todos los niveles, en todas las clases, como se dice, y lastimosamente ya no discrimina tipos o estratos sociales, lastimosamente. Había un secreto a voces, señoras y señores, que por muchos años se escuchaban dentro de los hospitales y que más que menos tiene un pariente o un amigo o un conocido dentro de un hospital público. Y dicen que lastimosamente muchos personales, o al menos trabajadores de blanco, accedían a este tipo de drogas para poder aguantar largas horas de trabajo. Tanto es el desgaste físico y mental que habían accedido de manera ilegal y sin prescripción, sin tratamiento, a este tipo de drogas. Y hay que decir, Joel, que esta droga es muy difícil salir, ¿eh? Mira que es una de las más potentes que hay, o sea, adictiva. Ni la cocaína ni nada, ¿eh? El fentanilo es brutal, así que vamos, funde. Ni tocarlo. Bueno, y como toda droga también con el pasar de los tiempos te va deteriorando, ¿verdad? Te va fundiendo la vida. Hecho polvo. Claro, desde las neuronas mismas, no, todo. La habilidad motriz. Te aleja de la familia, o sea, vas perdiendo todo contacto, ¿verdad? Y ojo con el dato, ¿eh? Desde el 2015 hasta el 2025, estamos hablando de 10 años. Sí. Sería al menos 10 profesionales de la salud ya fueron tratados en el centro de adicciones por consumo de fentanilo. Complicado, y es así, confirmadísimo. Esto son estadísticas reales, no son especulaciones. Son profesionales de la salud quienes fueron tratados. Una droga que por su disponibilidad en farmacias hospitalarias circula con una facilidad muy preocupante. Le tenemos en comunicación al doctor Nelson Gaona. Él es director médico del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. Doctor, gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación que va a ser de mucha utilidad para nuestra gente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿el personal de blanco es más vulnerable a las adicciones debido a la sobrecarga laboral? Buen día. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación para tocar este tema que es bastante sensible y que nos está afectando a todos. El personal de blanco no es que sea más vulnerable a las adicciones en general, pero sí el personal de blanco tiene a las drogas que son prescritas, que no son ilegales, pero que pueden ser prescritas, y como es el caso, por ejemplo, de la morfina, la meperidina y el fentanilo, que es de lo que están hablando, que son fármacos opioides se lo denominan en farmacología, que se utilizan sobre todo para tratar los dolores moderados e intensos, dolores agudos, que se encuentran en la etapa postquirúrgica o pacientes con cáncer, o también, como ustedes mismos lo estaban comentando, el personal de blanco lo utiliza para sobrellevar un poco esa carga, ese estrés que está llevando por largas horas de trabajo y guardias que realizan en los hospitales. Doctor, ¿qué conlleva el consumo
de esta droga, obviamente sin prescripción, en un nivel peligroso, en un nivel que puede llevar a la adicción. Más allá de la adicción, ¿cuáles son los efectos que tiene esta droga y por qué es considerada una de las más peligrosas que están en circulación actualmente? Bueno, actualmente en realidad nosotros estamos pasando por la epidemia o por la crisis de lo que es el crack, ¿verdad? Que es lo que más nuestros pacientes están consumiendo y son los que más están llegando al centro de adicciones. Una crisis que Estados Unidos ya lo pasó en la década de los 90. Total. Y que ahora Estados Unidos está pasando por la crisis del fentanilo, ¿verdad? Eso no quiere decir de que nosotros estemos lejos de esa crisis, sino que eso también podría llegar a ocurrir aquí. Todavía no es un problema de salud pública en realidad, porque el problema está, así como lo comentaron, que son datos que nosotros habíamos pasado, ¿verdad? De 2015 a 2025. Aproximadamente 10 gente recibieron atención médica en salud pública, ¿verdad? Desconocemos la cantidad de pacientes que eventualmente pudieron haber pasado por el sector privado. El fentanilo, como les había dicho, es una droga muy adictiva. Para hacerse una idea, si es que conocen la morfina, que es uno de los opioides más consumidos actualmente, el fentanilo tiene una potencia 100 veces más que la morfina. Madre. Y un poder adictivo muy alto, ¿verdad? Entonces, eso hace de que las personas que consuman el fentanilo peguen muy rápido a esta droga. Doctor, ¿cómo es el proceso? En este caso, la preocupación también va más allá de la sociedad en general, sino de la sociedad médica y quienes conforman esto. ¿Cómo es el proceso para un personal de blanco, para un enfermero, para un médico, de acceder al fentanilo en los hospitales? Bueno, el fentanilo es un fármaco que tiene que ser prescrito por receta cuadruplicada, ¿verdad? Entonces, cuadruplicada, si no es una receta simple archivada, ¿verdad? Por eso es que el problema ahora mismo está en personal de salud que tiene acceso a ese tipo de recetas cuadruplicadas, y en realidad el control debería hacerse a nivel de lo que es el Ministerio de Salud, lo que es DINAVISA y lo que es SENAC, que son los mecanismos o los entes que se encargarían de regular un poco cuánto fentanilo, cuánta morfina se está prescribiendo o por qué un médico en particular está prescribiendo tanta morfina, y son estos entes los reguladores que tendrían la potestad de realizar algún tipo de auditoría a los médicos que están prescribiendo este tipo de medicación. Bueno, y lo importante, creo, doctor, también es hablar, por más de que este no sea la mayor preocupación que tenemos hoy en nuestro país, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué podemos hacer todos juntos para prevenir y no llegar a lo que está enfrentando hoy día Estados Unidos? Porque si bien estamos unas décadas atrasados en cuestiones de adicciones, esto se empieza a expandir y es una realidad. Ya hay gente que tiene acceso a esto en nuestro país. ¿Qué podemos hacer para prevenir, para evitar llegar a eso? Y siempre es importante hablar claro. Es importante hablar claro del tema. Es reconocer que existe un problema a nivel mundial y que no estamos lejos de ello. Y por sobre todas las cosas, desde el Ministerio de Salud tiene que existir una trazabilidad sumamente rigurosa y exigente para que cada vez menos personas accedan de manera irregular e ilegal a esta droga. Sí, doctor, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ahora sí. Sí, les decía nada más que hay que hablar siempre claramente, por sobre todo en las etapas de prevención, por sobre todo con los adolescentes, que es lo que son más vulnerables a las adicciones en general, ¿verdad? Porque son digamos que pacientes que tienen el sistema nervioso aún en desarrollo, y la adicción es, digamos que los adolescentes son más vulnerables a cualquier tipo de adicción, ¿verdad? Y el consumo de fentanilo no escaparía a esa posibilidad. Entonces, llegar con campañas de prevención, por sobre todo a hablar abiertamente de todos los efectos y de los efectos dañinos que esta droga puede causar, sería interesante antes de que esta droga ya sea instalada en la sociedad, ¿verdad?
¿Es exagerado decir, doctor, que este tipo de drogas pueden arruinarte la vida? No, no es exagerado. El fentanilo es una droga potencialmente mortal. Si llegase a circular, como lo es en Estados Unidos, por ejemplo, el fentanilo, que se distribuye en Estados Unidos, inclusive en Brasil también ya, podría ser un problema también a nivel de la frontera con nosotros, ahí en Pedro Juan y Ciudad del Este. El fentanilo ya se mezcla, por ejemplo, con cocaína, se mezcla con heroína y con otras sustancias que aún más aumentan la potencia adictiva y la peligrosidad por sobre todo. Es una droga sumamente peligrosa y si es de esas drogas que se consiguen de forma urbana, ¿verdad? Inclusive es mucho más peligrosa. Doctor Nelson, nos comprometemos, señor, a seguir hablando del tema y a no desconocer que es una realidad que puede afectar de sobremanera a nuestro país y a nuestra sociedad. Gracias, doctor. Éxito en la función. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, señoras y señores, a cuidarse y a estar atentos a esto, ¿eh? Y hablar. Informarse, ¿verdad? Más que nada. Hablar con los jóvenes, hablar en los colegios, hablar con los hijos.